Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría. Hoy vamos a meditar lo que Santa Faustina escribe y lo que Jesús le dicta sobre la santidad. Todos los bautizados somos llamados a la santidad, porque para entrar al cielo hay que ser santo. Bueno, pues Jesús nos va a decir a través de Santa Faustina cómo ser santos, lo que Él nos aconseja, y Faustina escribe sus meditaciones, sus reflexiones. Vamos a ver primero lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagar en su corazón la confianza hacia su Creador, y desobedeciéndole, quiso ser como Dios, sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Entonces el primer pecado del ser humano, del hombre, fue tentado por el demonio, dejó apagar en su corazón la confianza hacia Dios, nuestro Padre Creador. Porque cuando Adán y Eva vivían en amistad con Dios, no habían desobedecido, confiaban en Él ciegamente, así como un hijo pequeñito en su papá, en su mamá. Pero dice que se perdió la confianza después de esta caída de Adán y Eva. ¿Sí? Por la desobediencia que ellos hicieron, quisieron ser como Dios, sin Dios, o sea, no quisieron más estar unidos a Dios, no quisieron tomarlo en cuenta en su vida. Y no quisieron ser como lo que Dios había planeado para ellos, no según lo que Dios había planeado. Y así Adán y Eva perdieron inmediatamente para ellos y para todos sus descendientes, que somos todo el género humano, la gracia de la santidad. Esta gracia en la cual Adán y Eva vivían. Ellos vivían en santidad antes del pecado original, antes de haber desobedecido a Dios, antes de haber caído. Vivían en santidad, pero por ciencia, por su soberbia, por haber caído en la trampa que el demonio les puso, pues perdieron la confianza en Dios, porque esa la tenían plenamente, pues la perdieron por haber desobedecido, porque el demonio les inspiró tener miedo hacia Dios, miedo hacia nuestro Padre Creador. Y perdieron entonces la confianza y la gracia de ser santos y de la justicia que se les había dado desde un principio. Por eso ustedes pueden darse cuenta, una persona que vive en pecado mortal es una persona con muchos miedos. Una persona mientras más se acerca a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, cumpliendo los 10 mandamientos, viviendo en gracia de Dios, permitiendo que Jesús sea quien reine en su corazón, esa persona no tiene miedos. Esa persona confía plenamente en Dios, nuestro Padre Creador, Padre de toda la humanidad. Pero si esa persona se aleja de Dios, empieza a vivir en pecado mortal, no cumple los 10 mandamientos, nunca va a misa, no cumple con el precepto de ir a misa todos los domingos, ¿sí? No se acerca a la confesión, no hace oración, se aleja de Dios, saca a Dios de su vida, le desobedece porque ya no cumple los 10 mandamientos, pues empieza a tener miedos, muchos miedos. Y esos miedos se los infunde el demonio. Entonces una persona mientras más cercana a Dios esté, de verdad, como hija de Dios, como hijo de Dios, viviendo en gracia de Dios, permitiendo que Jesús sea quien reine en su corazón, esa persona confía absolutamente y plenamente en Dios. Y nada le dará miedo, porque siempre sabrá que Jesús se encargará de todo, que Dios se encargará de todo. No tendrá miedo de nada, ¿sí? Porque confiará ciegamente en Dios. Y eso lo podemos ver en nuestra vida. Las personas que viven en pecado mortal, pues son las personas que tienen más miedos.
todo les da miedo, nada se atreven. Bueno, nos dice nuevamente el catecismo. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. Entonces esta pregunta es que si estamos todos llamados a ser santos, todos los cristianos estamos llamados a ser santos. Y nos dice que sí, que todos los fieles cristianos estamos llamados a la santidad, que esa es la plenitud de nuestra vida cristiana, para eso hemos sido llamados, para ser santos. Ustedes saben que cuando Dios nos crea, a cada uno de nosotros nos ha creado, nos dio el alma. Y Él quiere que esa alma que cada uno de nosotros tenemos vuelva a Él, para la vida eterna, para gozar a su lado por toda la eternidad la felicidad en su gloria. Y por eso solamente entran al cielo los que son santos. Entonces, todos estamos llamados a ser santos. Quizás no seremos santos de altar, ¿sí? Pero sí, Jesús, que ve el fondo de nuestro corazón, Él sabrá que estamos procurando ser santos, esforzándonos día con día por ese camino de santidad que Él nos enseñó, que Él nos va guiando. Entonces, la plenitud de la vida cristiana, de todos los cristianos, de todos los bautizados, es ser santos y ser perfectos en la caridad, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Primero amando a Dios y por amor a Dios amar al prójimo. Y esto se realiza cuando estamos unidos íntimamente con Jesús. Y con Él, en Él, estamos unidos con la Santísima Trinidad, con Dios Padre, Dios Espíritu Santo, unidos en Jesús. Y el camino de santificación de los cristianos, que debe pasar por la cruz. Jesús nos enseñó el camino de la cruz. La Virgen María también. Y todos los santos han sufrido, han llevado una cruz, han cargado su cruz aquí en la vida, aquí en la tierra. Pues cargando nuestra cruz podemos ser santos, así nos vamos santificando. Si ofrecemos nuestra vida diaria todos los días al despertar y le decimos, Padre mío, te ofrezco todo mi día de hoy, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de mi familia, por la conversión de los pecadores del mundo entero, por la santidad de los sacerdotes, para reparar mis pecados, por lo que cada quien quiera, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Pero así vamos santificándonos cuando ofrecemos nuestra vida diaria, que a veces tenemos problemas, situaciones difíciles, enfermedades, problemas de todo tipo. Pero si nosotros lo ofrecemos, sacamos provecho y no se desperdicia esa cruz que estamos llevando cada día. Y el catecismo nos dice, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos. ¿Sí? O sea, el camino de santificación de todos los cristianos, llevando nuestra cruz, se cumplirá con la resurrección final de todos los justos, de todos los buenos, de todos los santos, cuando Dios sea todo en todos, o sea, en el juicio final. Ahí estaremos todos los llamados a la gloria de Dios en el cielo, pues ya siendo santos, pero podemos empezar desde ahora a tratar de vivir en santidad, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús a través del diario de Santa Faustina. Él le decía a Faustina, cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Pues aquí Jesús nos dice esto a través de Santa Faustina, se lo dijo a ella, pero a través de ella nos lo dice a cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ser santos, todos, sin excepción, especialmente pues los que hemos nacido en la fe católica, ¿sí? Porque con la gracia del bautismo y con la gracia de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, estos sacramentos que nos van acercando cada vez más a Dios, y Jesús empieza a reinar en nuestro corazón con el bautismo. Empezamos a vivir en gracia de Dios. Pues cuando contemplamos en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, lo que Jesús nos dice, porque a todos nos habla, a todos nos dice algo, cada día. En muchos momentos en el día nos está hablando, nos está inspirando a hacer cosas buenas.
pues así podemos sacar mucho mayor provecho cuando lo escuchamos en el fondo de nuestro corazón que si leyéramos muchos libros. Y Jesús nos dice, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, por eso nos habla a todos nos inspira a hacer buenas obras, a ser misericordiosos con los demás, siendo serviciales, sirviendo a los demás, obedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios, no por obligación, por amor a Dios. Y por amor a Dios amar al prójimo. Y por eso Él nos dice, así en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad, si escucháramos su voz. Él nos habla a todos. Él quiere que todos vayamos por ese camino de santidad, especialmente los bautizados en la fe católica, que hemos recibido tantos dones, y mientras más dones hemos recibido, más frutos se nos va a pedir. Por eso si hemos recibido tantos sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, el sacramento del matrimonio, si leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, si seguimos las tradiciones de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, cumplimos los 10 mandamientos, pues son cantidad de dones espirituales, además de los materiales que Dios nos ha dado, pues se nos va a pedir muchos más frutos. Por eso es tan importante que estemos atentos a escuchar lo que Dios quiere de nosotros y lo que nos inspira. Y eso hay que pedírselo al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos enseñe a escuchar su voz, a seguir sus mociones, lo que Él nos va inspirando cada día, a hacer buenas obras, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pedirle esta gracia a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que ella mejor que nadie, más que nadie, nos cuida, nos protege y nos quiere llevar de la mano, si nosotros no la soltamos. El problema es que nosotros nos soltamos de ella. Le decimos, ya quiero irme solo. Y ella, como buena madre que es, la mejor, nos quiere llevar como niños pequeños de la mano. Así como nosotros llevamos de la mano a un niñito de 1 año que está aprendiendo a caminar, y no lo soltamos y le vamos enseñando de a poquito, y si se cae le ayudamos a levantar, mucho más nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que ella, mejor que nadie, nos puede ayudar día con día a ir caminando por este camino de santidad si nosotros lo queremos. Si nosotros se lo permitimos, si nosotros seguimos estas inspiraciones del Espíritu Santo, que quiere llevarnos por ese camino de santidad para llegar a la gloria eterna. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la santidad. Recordando que todos los bautizados somos llamados a ser santos. Y podemos empezar a esforzarnos aquí en la tierra día con día para ser santos, para ir por ese camino de santidad. Así, quizás podemos pasar directamente al cielo el día que Dios nos llame a su presencia, quizás nos podemos evitar el purgatorio. Mucha gente que se esfuerza en ser santa, pues lo ha logrado. Y para eso tenemos el ejemplo de toda la vida de todos los santos que han existido en toda la historia. En nuestra Iglesia Católica tenemos cantidad de santos, de todo tipo de carismas. Y especialmente, pues, la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que es la que mejor nos puede guiar, y a quien más le podemos pedir su ayuda, su intercesión para que nos guíe en este caminar. Faustina escribe en su diario: Jesús me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su Padre, pero son pocas estas almas. O sea, si queremos ser perfectos y santos, que es lo que Dios quiere de nosotros, Jesús nos decía, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos perfectos. Aunque somos una miseria, pero si permitimos que Jesús actúe en nosotros con la gracia del Espíritu Santo, si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe por este camino de santidad, que seamos dóciles a su Espíritu, a sus mociones, pues Él nos va a ir guiando, ¿sí? Pero Jesús le decía a Faustina que son muy pocas estas almas que quieren de verdad ser santos. Pues sí, para los millones de almas que han existido en toda la historia de la humanidad, son muy pocos los santos que conocemos. Quizás, claro, ha habido muchos más que no conocemos, ¿sí? Pero para la cantidad de almas que han existido en toda la historia de la humanidad, pues debería de haber muchos más. Entonces, nosotros podemos proponernos
aunque nos reconocemos que somos muy poca cosa, que nos cuesta mucho, que somos muy pecadores, pues si se lo ofrecemos a Dios, le decimos, Señor, yo quiero ser santo, quiero que me ayudes a ser santo, pedirle ayuda a la Virgen María con la gracia del Espíritu Santo, nos van a ayudar. Y escribe Faustina: hoy durante la meditación Dios me ha dado la luz interior y me ha hecho comprender la santidad y en qué consiste. Aunque esto lo he oído ya muchas veces en las conferencias, no obstante el alma lo comprende de otro modo cuando lo conoce a través de la luz de Dios que la ilumina. Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Dios nunca violenta nuestro libre albedrío. De nosotros depende si queremos recibir la gracia de Dios o no, si vamos a colaborar con ella o la malgastaremos. Entonces Faustina dice que Dios le había dado durante una meditación una luz interior, ¿sí? La había iluminado. Ella era una mística, vivía siempre muy unida a Dios. Y nosotros podemos imitarla. Quizás no seremos místicos, pero trataremos de vivir en unión con Dios, ¿cierto? Y Dios le había hecho comprender en qué consistía la santidad. Y ella dice que aunque lo había leído muchas veces en conferencias, lo había leído, lo había escuchado, dice que nunca su alma lo había comprendido tan profundamente como ahora que Dios la había iluminado. Y dice que ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de un alma con Dios. O sea, para que un alma sea perfecta tiene que estar unida completamente a Dios. Es unión íntima con Él, ¿sí? Unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Lo básico, lo elemental, son cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios y practicar las obras de misericordia espirituales y corporales. Y acercarnos constantemente al sacramento de la Eucaristía, si es posible todos los días, mejor, yendo a misa diario, recibiendo a Jesús todos los días en la comunión, porque Él nos va a ir transformando y nos va a ir haciendo que nos parezcamos un poquito más a Él cada día. Y acercarnos al sacramento de la confesión para que Jesús, a través del sacerdote, nos lave nuestra alma, nos perdone nuestros pecados. Y no hay que tener miedo. Es Jesús quien nos está esperando con los brazos abiertos para perdonarnos, aunque seamos unos grandes pecadores. Si ve un corazón arrepentido y humilde, Él siempre lo va a acoger y lo va a perdonar, nunca lo va a rechazar. Escribe nuevamente Faustina esto que le dice Jesús. Jesús le dice: has de saber, hija mía, que cuando tiendes a la perfección, llevas a muchas almas a la santidad, y si no procuraras la santidad, por la misma razón muchas almas permanecerían imperfectas. Has de saber que su perfección dependerá de tu perfección, y la mayor parte de su responsabilidad recaerá sobre ti. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que nosotros, al ser bautizados en la fe católica, si nosotros tendemos a la perfección, tratamos de ser santos, nos esforzamos por mejorar día con día, tratar de ser un poquito mejor cada día, pues eso va a llevar a muchas almas a la santidad. O sea que repercute, va a ser una bendición para toda la iglesia. Y si no procuramos ser santos, y nos da lo mismo, y rechazamos estas gracias y estos dones de Dios, y no nos esforzamos, y no cumplimos los 10 mandamientos, y nunca vamos a misa, y nunca nos confesamos, pues esas mismas imperfecciones, esas mismas faltas, esos pecados, harán que muchas almas se alejen de Dios, ¿sí? O sea, si yo voy por el camino del bien, todo eso va a ser una bendición para toda la iglesia. Si yo rechazo a Dios, rechazo los sacramentos, nunca voy a misa, no cumplo los 10 mandamientos, pues todo eso afectará a toda la iglesia. Toda la iglesia somos todos los bautizados, nuestra cabeza es Jesucristo, todo el cuerpo somos todos los bautizados, por eso, claro que afectará. Si alguien se esmera, se esfuerza en ir por el camino de santidad, serán bendiciones para toda la iglesia. Si alguien rechaza las enseñanzas de la iglesia, no cumple los mandamientos, se aleja de los sacramentos, será
pues algo que perjudicará a toda la iglesia. A todos nos afectará. Por eso es tan importante que nos esforcemos, porque quizás muchas almas se convertirán porque alguien se está esforzando en ser santo y hace sacrificios y va a adoración al Santísimo y reza rosarios y coronillas, y eso va a ser bendiciones para toda la iglesia. Y escribe Faustina: oh humildad, flor hermosa, veo que son pocas las almas que te poseen. ¿Será porque eres tan bella y a la vez tan difícil de conquistar? Oh sí, una y otra cosa, Dios mismo se complace en ella. Sobre una alma humilde están entreabiertas las compuertas celestiales y un mar de gracias fluye sobre ella. Qué bella es un alma humilde, de su corazón, como de un incensario se eleva toda clase de perfumes particularmente agradables que atraviesan las nubes y alcanzan a Dios mismo y llenan de gozo su santísimo corazón. A tal alma Dios no niega nada, tal alma es omnipotente, ella influye en el destino del mundo entero. A tal alma Dios la eleva hasta su trono y cuanto más ella se humilla, tanto más Dios se inclina hacia ella. La persigue con sus gracias y la acompaña en cada momento con su omnipotencia. Tal alma está unida a Dios de modo tan profundo. Oh humildad, arráigate profundamente en todo mi ser. Oh Virgen purísima, pero también humildísima. Ayúdame a conquistar una profunda humildad. Ahora comprendo por qué hay tan pocos santos, porque son pocas las almas profundamente humildes. Pues aquí Faustina nos está enseñando con esta reflexión que ella escribe sobre la humildad, que son muy pocas las almas profundamente humildes, por eso son tan pocas las almas santas, porque para ser santo hay que ser humilde. Humilde quiere decir que yo sea la última en todo, que a mí, aunque me acusen de algo que yo no he hecho, yo no me defienda, yo me quede en silencio, y Dios se encargará de defendernos, así le decía él a Santa Faustina, ¿sí? Pero siempre un alma santa es un alma humilde, la última en todo, y aunque sea humillada, ella lo aceptará, no reclamará, no se defenderá, aprenderá a ser mansa siempre. Es lo que Jesús quiere de nosotros. Escribe nuevamente Faustina: oh Jesús, tú mismo te dignaste poner el fundamento al edificio de mi santidad, ya que mi colaboración no ha sido grande, por la indiferencia en el uso que hago de las criaturas y en la elección de las mismas. Tú me has ayudado, oh Señor, porque mi corazón es débil por sí mismo, y por eso te he rogado, Maestro mío, que no te fijes en el dolor de mi corazón, sino que cortes todo lo que pueda retenerme en el camino del amor y de la santidad. Pues pedirle siempre a Él que aunque somos miserables, Él se encargue de hacernos santos. Él nos guíe con la gracia del Espíritu Santo, que nos colme de sus gracias, para que nosotros, abriendo nuestro corazón a las gracias del Espíritu Santo y siguiendo sus inspiraciones, vayamos por el camino de santidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Él quiere que todos seamos santos. Jesús le dice a Faustina: me es sumamente agradable este decidido propósito suyo de hacerte santa. Bendigo tus esfuerzos y te daré la oportunidad de santificarte. Sé atenta para que no se te escape ninguna oportunidad que mi providencia te dará para santificarte. Si no logras aprovechar una oportunidad dada, no pierdas la calma, sino que humíllate profundamente ante mí y sumérgete toda con gran confianza en mi misericordia, y así ganarás más de lo que has perdido, porque a un alma humilde se da con más generosidad, más de lo que ella misma pide. Pues Jesús le decía a Faustina, y eso nos lo dice a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, le dice que es muy agradable, es el propósito de cada uno de nosotros de querer ser santos, y Él bendecirá nuestros esfuerzos y nos dará la oportunidad de santificarnos día con día. Tenemos que estar atentos para que no se nos escape ninguna oportunidad que su providencia nos dará, o sea, Él proveerá, nos dará esa providencia, en su providencia nos dará distintas oportunidades cada día para santificarnos, para ser santos, pues para que seamos misericordiosos con los demás. Si no logramos aprovechar alguna oportunidad que Él nos dé, no tenemos que perder la calma, no tenemos que desesperarnos con nosotros mismos, ni impacientarnos con nosotros mismos, sino que tenemos que ser humildes, humillarnos profundamente ante Jesús y pedirle perdón, y sumergirnos con gran confianza en su divina misericordia, pidiéndole perdón.
Y así ganaremos más de lo que hemos perdido por no haber pasado la prueba que Él puso en algún momento de nuestra vida. Porque Él dice que a un alma humilde nos dará mucho más, con mucho más generosidad, que a un alma soberbia, ¿cierto? Entonces a un alma humilde, humillada, que se reconoce que no ha podido hacer esa prueba, pasar la prueba que Él nos puso, pues si nos humillamos y le pedimos perdón de corazón, Él claro que nos perdonará. Incluso ganaremos más de lo que hemos perdido, más de lo que nosotros mismos podemos pensar. Así que por eso, no desesperarnos con nosotros mismos. Si no pasamos la prueba que Él nos puso en algún momento del día, y no fuimos misericordiosos, y no supimos perdonar, y no fuimos pacientes, y no compartimos lo que tenemos, pues no desesperarnos, pedirle perdón a Dios. Si es necesario la confesión, acercarnos, pero con un corazón humilde, arrepentido, Él verá nuestro corazón y nos colmará de más bendiciones. Así que no hay que tener temor y no desesperarnos ni perder la paciencia con nosotros mismos. Vamos a ir un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la santidad. Y escribe Faustina: me esfuerzo por la santidad, ya que con ella seré útil a la Iglesia. Hago continuos esfuerzos en las virtudes. Procuro imitar fielmente a Jesús, y esta serie de actos de virtud cotidianos, silenciosos, ocultos, casi imperceptibles, pero sí cumplidos con gran amor, los pongo en el tesoro de la Iglesia de Dios, para el provecho común de las almas. Siento interiormente como si fuera responsable por todas las almas. Siento claramente que vivo no solamente para mí, sino para toda la Iglesia. Pues Santa Faustina se esforzaba día con día. Ella sí llegó a ser santa, es santa de altar, ¿sí? Ella se esforzaba día con día por la santidad, porque ella dice que con ella se daba cuenta que sería útil para toda la Iglesia, sería una bendición para toda la Iglesia. Así como yo les dije hace un momento, que si una persona se esfuerza en ser santa, será una bendición para toda la Iglesia. Si una persona no le interesa ser santo y se aleja de Dios, se aleja de los sacramentos, se aleja de las enseñanzas de la Iglesia, eso repercutirá en toda la Iglesia, en todos los bautizados. Por eso es tan importante que todos nos esforcemos, porque nuestro pecado no nada más queda en nosotros, sino que quizás a lo mejor algunas almas se iban a convertir si yo me esforzaba en ser santo, y como no me esforcé, pues esas almas no van a conocer a Dios. Faustina dice que ella hacía continuos esfuerzos en practicar las virtudes. Ella procuraba imitar fielmente a Jesús. Y esta serie de actos de virtudes de todos los días, cotidianos, silenciosos, sin que nadie se diera cuenta, ocultos, casi imperceptibles, pero sí cumplidos con gran amor. Pues esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria. Tratar de cumplir nuestra vida diaria, nuestro trabajo diario, con amor, por amor a Dios, amando al prójimo. Pequeñas cosas, pequeños trabajos de cada día. No tenemos que salir de nuestra casa para ser santos. Si ofrecemos nuestra vida desde que despertamos, Señor, te ofrezco todo mi día de hoy. Si es que estoy enferma, pues la enfermedad es valiosísima a los ojos de Dios. El trabajo, el cuidar a un enfermo, el limpiar la casa, el hacer el aseo, preparar la comida, cuidar a los niños, lo que Dios nos pone a cada quien cada día. ¿Sí? En el trabajo, en la oficina, donde estemos, hacer bien nuestro trabajo diario. ¿Sí? Si uno se esfuerza en hacer todo bien en la virtud, sin que nadie se entere, tiene que ser en silencio, oculto, porque solo Dios lo ve. Eso es lo mejor, lo más agradable a Dios es que solo Él lo vea. Casi imperceptible para la gente alrededor nuestro, nadie se dará cuenta. Pero sí lo tenemos que hacer con gran amor a Dios, amando al prójimo. Todo eso, ponerlo en el tesoro de la Iglesia, en la Iglesia de Dios, para el provecho de todas las almas, para que sí muchas almas se pueden convertir si yo trato de esforzarme de hacer bien mi trabajo. Si yo digo, hoy Señor, me toca limpiar mi casa, pues lo voy a hacer con todo el amor y te lo ofrezco todo para la conversión de las almas, y mejor aún si lo ofrecemos todo unido a Jesucristo en la cruz. Era lo que él le decía constantemente a Faustina.
Une todo tu trabajo, todo tu sufrimiento, todo tu esfuerzo diario. Únelo a mí en la cruz y ofrécelo así a Dios Padre, por la conversión de los pecadores, para reparar nuestros pecados, por la santificación de los sacerdotes, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Así es valiosísimo a los ojos de Dios. Y no tenemos que salir de nuestra casa, no nos tenemos que ir de misioneros lejos. No. Podemos hacerlo en nuestra vida diaria, sin criticar, perdonando, siendo misericordiosos con quien lo necesita, ayudando a quien necesite, rezando por los difuntos, rezando por la conversión de los pecadores, dando de comer a quien no tiene, compartiendo mi ropa. Bueno, ustedes pueden ver en todas las obras de misericordia espirituales y corporales, porque Dios cada día nos pone muchas ocasiones para practicar las obras de misericordia. Y si nosotros vivimos en gracia de Dios, acercándonos a la confesión, sí, este sacramento que nos permite vivir en gracia de Él, cuando hemos caído en un pecado grave, por no cumplir los 10 mandamientos, por flojera, me refiero no por enfermedad, sino por flojera, pues si nosotros nos acercamos a la confesión constantemente, yo recomiendo una vez al mes, ¿sí? Para ni siquiera que se nos vayan juntando pecados veniales, porque los pecados veniales van haciendo que nuestro corazón se vuelva duro, ¿sí? Y esa dureza de corazón, pues, hace un corazón que no es sensible a la gracia de Dios, que no es sensible a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la confesión. Y entonces así, si uno viviendo en gracia de Dios, acercándonos a la confesión, pues por lo menos una vez al mes, a la Eucaristía todos los domingos, por lo menos, ¿sí? Cuando vayamos a misa, cumpliendo este tercer mandamiento de santificar las fiestas, que quiere decir ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y si podemos ir a misa todos los días, mucho mejor, o más días entre semana, ¿sí? Y por amor a Dios, no por obligación. Y esforzándonos en este día con día, tratar de ser mejores cada día, mejores hijos de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros. Y así podemos ir por ese camino de santidad día con día. Y Jesús se encargará, nos dará esta gracia del Espíritu Santo, nos inspirará a seguir las cosas buenas que Él quiere para nosotros. Van a ver ustedes el cambio en cada uno de nosotros, van a ver el cambio en nuestras familias. Cuando una persona en una familia se convierte y se hace el propósito de ser santo, obviamente a su alrededor todo va a empezar a cambiar. Porque esa persona que a lo mejor antes era enojona, gruñona, impaciente, criticaba a todo mundo y se esfuerza en cambiar, pues obviamente todos a su alrededor, en su familia, en su trabajo, se van a dar cuenta. Y ella, aunque no diga nada, ella va a irradiar este amor de Dios al prójimo, esta paz que tiene en su corazón. Y todo eso va a hacer que la gente a su alrededor quiera cambiar. Van a ver ustedes los cambios en su familia, por una persona que se esfuerce en vivir en gracia de Dios y procure tratar de ser santa, ¿sí? Día con día, en su vida diaria, en su trabajo diario, siendo paciente con los defectos de los demás en la familia, que eso es algo que nos cuesta mucho. Perdonando cuando nos injurian, cuando nos ofenden, cuando nos critican, cuando nos dicen algo que no nos gusta. Perdonar. Siempre. Si yo quiero que Dios me perdone, yo debo perdonar, ¿sí? Y así practicando todas las obras de misericordia y cumpliendo, viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios. Y van a ver ustedes cómo todo cambiaría en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero. Pero tenemos que empezar a procurar ser santos, con paz en el corazón, pacíficos, con un corazón manso y humilde. Que ya no quiera yo estar enojándome, porque tristemente pues caemos en estos enojos, no, y empezar a controlar nuestro temperamento, que muchas veces nos hace caer. Pero lo vamos educando día con día, no nos desesperemos. Podemos ir mejorando día con día, poquito a poquito, pidiéndole la gracia al Espíritu Santo, esta gracia de mansedumbre, de paz en el corazón, de amor al prójimo, ¿sí? De ser mansos, dóciles, humildes, no queriendo ser los primeros, queriendo ser los últimos en todo. Van a ver ustedes las bendiciones que Dios les va a dar a todos, cuando Él vea que queremos ser humildes. No que me conozcan, no que yo sea la vanagloria, no que yo sea la más importante, no. No que yo sea la más conocida, no. Que yo sea la última en todo. Y Dios, que ve lo más profundo del corazón, Él se entera de Él. Él conoce lo que nos estamos esforzando.
Y Él nos va a dar esa gracia del Espíritu Santo a través de su Madre, la Santísima Virgen María, que es la donadora de todas las gracias. ¿Sí? Entonces van a ver ustedes cómo todo puede cambiar. Faustina dice que ella se sentía interiormente como si hubiera sido ella responsable por todas las almas. ¿Sí? Y ella sentía claramente que vivía no solamente para ella, sino para toda la Iglesia. Y nosotros, los católicos, deberíamos de saber esto, conocerlo y sentir que nuestra vida repercute en toda la Iglesia. Si yo trato de ser santo y de ser bueno, humilde, manso de corazón, generoso, amando a Dios y por amor a Dios amando al prójimo, eso va a repercutir en toda la Iglesia y puede ayudar a muchas almas a la conversión, a volver a Dios. Por eso es tan importante procurar esto de ser santos. Dios quiere que todos seamos santos y así nos evitaremos el purgatorio. El purgatorio pues es para purificar nuestra alma. El día que Dios nos llame a su presencia, en nuestro juicio particular, Él verá las obras buenas que hemos hecho y lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, nuestros pecados de omisión, ¿cierto? O nuestras faltas graves. Bueno, pues nosotros, si ahora nos procuramos el ser santos, podemos empezar a reparar nuestra vida de pecado. Y aunque yo haya sido una gran pecadora, a Dios no le importa. Él se encargará, Jesús se encargará de llevarme por el camino de santidad. Lo importante, lo que Él quiere ver es mi esfuerzo de cada día, mi propósito de ser santo. Eso es lo que es más agradable para Dios. A Él no le importa que yo caiga. Él quiere que yo tenga este propósito de verdad en el corazón. Si yo caigo, le pido perdón, Él me va a levantar. Si yo me humillo y le pido perdón, Él me levantará cuantas veces sea necesario. No perdamos la paciencia con nosotros mismos, porque eso es soberbia. Tenemos que reconocernos que somos muy poca cosa y que todo está en manos de Dios, que Él quiere ver solamente nuestro acto de voluntad de querer ser santos, y es lo que nos pide a cada uno de nosotros los bautizados. Y así cambiaría nuestra casa, nuestra familia, la sociedad, el país y el mundo entero. Pidámosle esta gracia al Espíritu Santo. Vamos a ir a un corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Con la música que llegó para quedarse. Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Años del Bossa Nova. Un álbum de 2 discos compactos con lo más representativo de la música brasileña que llegó para quedarse. Sergio Méndez, Elis Regina, Astrud Gilberto, Stan Getz, Antonio Carlos Jobim, Walter Wanderley, Luis Bonfá y muchas estrellas más en este álbum de colección, Los Años del Bossa Nova. De venta exclusivamente en Sambors, tiendas Mix-Up y Radio 620. Durango 341, Colonia Roma. Soy Fernando Javier Sánchez, fumé 21 años. Tus riñones empiezan a patear, tus pulmones parecen fuelles de ceniza. Gastritis, colitis, todo lo que termine con itis. No solamente estaba cortando mi vida, estaba haciendo daño incluso a los que me rodeaban. Tú sí puedes prevenir los daños del consumo del cigarro. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/Conavic. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Abasolo! ¡Viva Iturbide y su ejército trigarante! ¡Viva México! 16 de septiembre, 208 años de vivir la independencia de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Los años 80 continúan vivos a través de los éxitos que llegaron para quedarse.
Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Espectaculares 80. 30 definitivos éxitos que marcaron toda una época en la que surgieron grandes figuras como Duran Duran, el trío Aha, Manhattan Transfer, Christopher Cross, Foreigner, Sheena Easton, Lymol, el dueto Roxette y muchas estrellas más de la música que llegó para quedarse. Los Espectaculares 80s, un álbum doble de edición limitada que usted puede adquirir ahora por tan solo 50 pesos. Sí, escuchó bien, el álbum doble con éxitos de los 80s por tan solo 50 pesos. De venta solo en Durango 341, Colonia Roma. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso con nuestro tema del día de hoy, la santidad. Como Jesús nos llama a todos ser santos, como Él es santo. ¿Sí? Nos dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Pues Él nos está llamando y Él conoce cuánto nos cuesta. Él conoce lo poco que somos, lo miseria que somos cada uno de nosotros. Pero Él quiere actuar en nosotros con la gracia del Espíritu Santo, renovar nuestra alma, sanar nuestra alma, llenarla de paz, de amor, de gozo, de alegría. Obviamente los santos siempre fueron alegres y con su corazón lleno de paz. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Jesús quiere para nosotros. Pedirle siempre la ayuda a nuestra Madre del Cielo. Jesús nos dice a través de Faustina, hija mía, que te adornen especialmente 3 virtudes, humildad, pureza de intención y amor. No hagas nada más, sino lo que exijo de ti, y acepta todo lo que te dé mi mano. Procura vivir en el recogimiento para oír mi voz que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas. Pues Faustina, Santa Faustina, estaba en unos ejercicios espirituales y ella tuvo una conversación con Jesús. ¿Sí? Ella le estaba agradeciendo por su inconcebible benevolencia hacia ella, por ocuparse de su santidad, de su santificación. Y por eso Jesús le dice que para ser santa, le pide que le adornen 3 virtudes especialmente. La primera virtud que le dice Jesús es la humildad. La segunda, la pureza de intención, y la tercera, el amor. Y eso nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, que seamos humildes, la primera virtud. Todos los santos han sido humildes, no hay ningún santo que haya sido soberbio, porque la soberbia viene del demonio. Ustedes recordarán, pues que Satanás antes era un ángel, ¿sí? Se llamaba Luzbel, o Luz Bella. Era un ángel muy hermoso, pero él se rebeló contra Dios. Cayó en el pecado de soberbia, quiso ser como Dios. Y por eso fue arrojado del cielo al infierno. Y aquí anda en la tierra tratando de atrapar nuestras almas para llevarnos a la condenación eterna junto con Él. Él quiere tener un reino mayor que el de Dios. Eso no va a ser posible, pero Él no deja de hacer su esfuerzo todos los días. Y por eso es tan importante que estemos siempre viviendo en gracia de Dios, en amistad con Dios y que no seamos rebeldes. Rebeldes a sus enseñanzas, a sus 10 mandamientos, a lo que Él nos pide. Bueno. Pero entonces, cuando caemos en este pecado capital de soberbia, es el peor pecado de todos, porque estamos imitando al demonio, a Luzbel, Lucifer. ¿Sí? Entonces, tener cuidado. ¿Y cuál es la virtud que se opone a este pecado capital? La humildad. Por eso es la primera virtud y la más importante de todas. Un alma humilde es la más agradable a Dios. Un alma que se reconoce pecadora, que sabe que no es nada, que es una miseria, que sabe que necesita a Dios, que necesita la ayuda de Dios, que es la última en todo, ¿sí? Un alma que no se siente la mejor, sino que se siente la peor. Ese es el alma humilde, la que se reconoce la miseria que es. Bueno, pues primero ser humildes. Y si nos humillan, aunque no sea por algo justo, a lo mejor es una injusticia, no importa, no hay que defenderse, es lo que Jesús quiere. Que nosotros no nos defendamos, porque así se lo decía Faustina, tú no te defiendas cuando te acusen de algo que es injusto. Yo te defenderé cuando sea necesario. Pero ahí nos está demostrando el grado de humildad a lo cual hay que llegar. Entonces, humildad, pureza de intención, siempre tener
buena intención en nuestro corazón, intención de agradar a Dios. ¿Sí? Primero Dios, siempre Dios. No que yo tenga que agradarle a los demás y por eso entonces dejo de cumplir algo que le agrade a Dios. Porque yo por agradar a los demás a lo mejor no voy a ir a misa. Pues no, el domingo es obligatorio ir a misa. Y entonces a lo mejor alguien va a decir, no, es que ellos no iban a ir, entonces por agradarle a ellos, porque si no me iban a criticar, pues por eso ya no fui a misa. Pues muy mal. Primero es Dios, ¿sí? Primero hay que agradar a Dios. Y después, por amor a Dios, pues servir al prójimo. Pero yo tengo primero que agradar a Dios en todo. Y esa es la pureza de intención, que toda mi intención en todo sea por amor a Dios, para agradar a Dios. Por amor a Dios, servir al prójimo. Por amor a Dios, amar al prójimo. ¿Sí? En cosas buenas, no en algo que me haga faltar al amor de Dios. Y ahí es importante nosotros las mujeres, cuidado con nuestra vestimenta. ¿Sí? Y todos, cuidado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Esa es la pureza de intención. Y nunca buscar nada para que yo sea quien me luzca y por la vanagloria. Eso no es pureza de intención, eso es vanagloria, buscar la vanagloria. Y la tercera virtud que Jesús le pide a Faustina es el amor. Amando a Él por sobre todas las cosas y al prójimo, o sea, a los más cercanos, a los más próximos, como a nosotros mismos. Y nos dice que no hagamos nada más sino lo que Él exige de nosotros y aceptemos todo lo que su mano nos da. O sea, todo lo que su mano nos da es la divina providencia. ¿Sí? Eso es lo que su mano nos da cada día. Lo que Él provee para nosotros cada día. Eso es lo que tenemos que aceptar con alegría, con gusto, con paz en el corazón. No estar deseando lo que tiene el vecino. No, porque a lo mejor la forma de que el otro va a ser santo es diferente. Dios sabe lo que cada quien de nosotros, cada uno de nosotros necesitamos para ser santos. Por eso permite situaciones difíciles en nuestra vida cada día, o a lo mejor más fáciles o más difíciles, diferentes situaciones, porque Él sabe lo que cada quien necesita. Y por eso es lo que su mano nos da a cada quien, su divina providencia nos da a cada quien cada día. Y nos dice que tratemos de vivir en el recogimiento, o sea, haciendo vida interior, íntima con Él, en el silencio, para poder escuchar su voz, que a todos nos habla, pero no todos lo escuchamos porque no le ponemos atención, porque estamos envueltos en tanto ruido afuera, en el mundo, que no escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Por eso nos dice que recojamos nuestra vida para poder escuchar su voz, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas, las almas que viven en vida íntima con Dios. Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo por vivir unos momentos cada día, y ojalá más de unos momentos, muchos momentos al día, en silencio para oír la voz de Dios, para tomar buenas decisiones, para saber qué debo de hacer cada momento, para saber qué es agradable a Dios. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría la Virgen María en esta situación? Y de verdad, Jesús y la Virgen María nos quieren llevar de su mano siempre. Nosotros tenemos que permitir darles nuestras manos a Jesús y a María. Ellos nunca nos quieren soltar. Somos sus niñitos chiquititos de 1 año, que nos están enseñando a caminar por este camino de santidad día con día. Pues vayamos de sus manos. De una mano la Virgen María, de la otra mano la mano Jesús. No los soltemos. Y escuchemos lo que Dios quiere de nosotros día con día. Y por último, Faustina dice, hoy durante una conversación más larga el Señor me dijo, «¿Cuánto deseo la salvación de las almas? Mi queridísima secretaria, escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana, llenarla de mi misericordia y justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Escribe, secretaria mía, que el director de las almas lo soy yo mismo directamente, mientras indirectamente las guío por medio de los sacerdotes y conduzco a cada una a la santidad por el camino que conozco solamente yo». O sea, Jesús nos quiere llevar a todos a la santidad. ¿Sí? Él dice que quiere derramar su vida divina en todas las almas y santificarnos con esta gracia del Espíritu Santo, con tal de que nosotros queramos acoger su gracia. Si nosotros estamos dispuestos, abiertos de corazón para recibir la gracia de Dios,
y nos acercamos a la confesión, ahí Jesús empezará a reinar en nuestro corazón. Cuando una persona vive en pecado mortal y se acerca a la confesión y hace una buena confesión de su vida, en ese momento el demonio huye y entra Jesús a reinar en ese corazón. Ahí ya empieza a reinar la vida divina de Dios en nuestra alma. Y Él nos puede ir santificando, con tal de que nosotros queramos acoger sus gracias, sus bendiciones. Y Jesús nos dice que los más grandes pecadores pueden llegar a ser unos grandes santos si confían en su divina misericordia. O sea, todos estamos llamados a la santidad. No por ser una gran pecadora, Dios me va a rechazar. Si yo me arrepiento de corazón, Él me acoge, me abraza y me quiere llevar a este camino de santidad. Pero tenemos nosotros que abrir nuestras almas a Él. Él se encargará de obrar en nuestras almas, llenarlas de su misericordia y justificarnos. Y Él nos dice que su reino en la tierra es su vida en las almas de cada uno de los hombres. Él quiere dirigirnos para llevarnos por este camino de santidad. Nada más nosotros tenemos que ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo nos va guiando día con día, momento a momento, minuto a minuto. Y pidámosle siempre la ayuda a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y a Jesús. Y siempre digámosle: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.